nuestra página web, donde quiera que se encuentren, www.tele7.com, y también nuestra repetición a partir de las 10:30 de la noche. Hoy tenemos pues muchos invitados que van a ir pasando poquito a poquito por este plató, pasando un poco de calor también, porque es lo que tiene estos focos, que por cierto, el otro día me dijo un invitado, un escritor, Miguel Brieva, que si ponía moreno. Pues no, no nos ponen morenos, solamente nos dan calor, pero bueno. Pues no nos vamos a quejar, está bien a gusto también aquí en Objetivo Vizcaya contando cosas, y espero que con su compañía, que les interese todo lo que contamos en este programa, y que, como siempre, pues se cuenten con nosotros y que nos hagan disfrutar con ustedes de esta tarde. Queremos dar la bienvenida a nuestros colaboradores, la plataforma Sendía, esa plataforma maravillosa que todas en las ocasiones en las que decimos, oye, venid contando las novedades, qué pasa con esta plataforma Sendía, plataforma de afectados por las hipotecas del País Vasco, que aunque no salgan en los informativos, porque son así las cosas, unas veces son noticia cuando pasa algo trágico o muy trágico, pero luego no se sigue informando. Pues bueno, nosotros hablamos con ellos y tuvimos ese compromiso que yo espero que se siga, o bueno, ojalá no se cumpla porque no haría falta, pero que hemos adoptado ese compromiso de colaboración, de que vengan aquí al programa cuando ellos puedan y que nos informen para que, bueno, pues que sepan que la situación sigue como está, que aunque no lo den en otras cadenas, nosotros sí que informamos de ello, y que vean que también hay soluciones, las soluciones de la plataforma Sendía. Queremos dar la bienvenida a Rosa y Nacho. Buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Una relación que vamos cumpliendo, relación bien avenida, vamos, nos vemos casi más que nuestras familias. Sí, sí. Yo digo siempre que ojalá nos veríamos en otras circunstancias, pues tomando una copita de comidas, de cenas, en otros momentos, pero bueno, pues nos toca vernos así, aunque luego alguna vez nos hemos encontrado. También, también. Claro que sí. Y siempre decir que, bueno, que contéis con nosotros, que seguimos en ese compromiso de seguir informando, aunque a otros solamente les interese cuando hay algún drama de muerte por el medio, y eso me parece terrible, ¿no? Que cuando alguien pierde la vida por el tema de, bueno, pues que decide, porque ya el agobio, ¿no? Y la situación le desborda, entonces ya sí, todos los medios, las hipotecas, y luego de repente al día siguiente ya se habla de otra cosa, más, ¿no, Rosa? Y además agradecidos tanto a ti, Susana, como a Objetivo Vizcaya, porque efectivamente nos podéis dar este placer de poder hacer llegar a la gente que muchas veces no sabe dónde acudir, ¿no? Cuando tiene un problema. Pero es que es más, al hilo de lo que mencionas, inclusive en este cuatrimestre, que prácticamente ha sido en el primer trimestre, entre enero y marzo, ha habido, de los que sabemos, unos 6 suicidios, y prácticamente ya parece como algo habitual, que tampoco se le da el eco y la difusión que se debiera dar, porque con que solamente hubiera uno ya sería motivo para verdaderamente parar esta lacra y este genocidio financiero, ¿no? Y bueno, pues ya parece que es una cosa habitual a la que la gente lo escucha o lo lee o lo ve y no pasa nada, como que nos estamos normalizando ante esta situación tan dramática como apuntas, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, como dices, no somos siempre una gran noticia y casi hasta mejor en ese sentido, ¿no? Pero sigue estando ahí el problema de los desahucios, de las hipotecas abusivas. Nunca más importante como ahora, porque la tendencia es que va en aumento, a pesar de que el gobierno estatal ha sacado una ley, entre comillas, de segunda oportunidad, pues sigue la tendencia al aumento en el caso de desahucios y en el caso de subastas y de adjudicaciones. Entonces, no solamente es que no se ha frenado esta lacra y este abuso, sino que la tendencia va a aumentar. Y no ha habido ninguna legislación hasta la fecha, ningún partido político valiente capaz de poner freno a esta situación, como decimos, de impunidad, de responsabilidad por parte de la banca y de los políticos que han gobernado en connivencia y que siguen gobernando en connivencia con la banca. Y bueno, pues es el país que hemos creado, una anestesia general donde parece que no ocurre nada, y mientras Bárcenas esquía, ahora se irá, pues no sé, porque está muy estresado. Claro, está muy agobiado, y Blesa & Company, todos aquellos ladronicios que han dejado las cajas de ahorros
y las entidades bancarias a las que hemos tenido que rescatar con la cifra de más de 217.000 millones de euros del 2007 para aquí, pues parece que esto no ha sucedido. O es algo que lo tenemos que tomar con naturalidad, no con un compromiso y una exigencia a nuestros responsables políticos de que verdaderamente paguen, porque hay responsables y hay víctimas. Nosotros hablamos que además de ser afectados por un genocidio financiero, como lo definimos, porque no son suicidios, son asesinatos, hay víctimas y hay culpables y responsables, como decimos, pues bueno, parece que no se pone cartas en el asunto. Y es algo que nos sorprende, curiosamente, sobre todo viniendo para aquí reflexionaba, ¿no?, que inclusive con el coste para nuestro sistema judicial que está suponiendo todas estas demandas, contrademandas, apelaciones, recursos y demás, yo creo que con el presupuesto público que se está destinando al coste que supone en el sistema judicial español, si ponemos todo ese presupuesto para rescatar a las familias, seguramente gastamos menos rescatando a las familias que lo que se está gastando en dinero en el sistema judicial español. Al final, para nada, porque vemos realmente que, como decíamos, esta ley de segunda oportunidad, la vamos a explicar muy sencillamente, que es como la gente más fácil lo entiende. Es, si no pagas a la primera, pagas a la segunda, pero que vas a pagar lo que se supone que dicen que debemos, que siempre es más, que siempre es más, que siempre es más. Y bueno, por parte de los jueces, que inclusive pues comentábamos que pueden aplicar tratados internacionales y otras leyes, incluso Europa les ha dicho, oiga, actúen de oficio cuando ven un desequilibrio económico tan importante entre las partes y apliquen legislación europea, no solamente se queden como Reino de España, como Estado soberano, ya que el gobierno no hace caso a las peticiones y a las exigencias y a las reclamaciones de las sentencias del Alto Tribunal Europeo. Porque, como decimos, esa ley de segunda oportunidad no es ni segunda oportunidad ni nada, es un beneficio más y un apoyo más a la gran banca que opera en este país, y por parte de los jueces, como decimos, pues hoy mismo nos hemos vuelto a enterar de otra sentencia que nos da, ya no vamos a llorar más, porque verdaderamente el sufrimiento y el dolor que tenemos continuo no nos cabe más. Es vergonzante, no tenemos palabras para expresar. Es más, es que cada vez que me preguntan, yo siento que si no fuera porque tengo intolerancia al frío, lo más cerca que me iría es a Islandia, para encontrar un país por lo menos un pelín democrático, y que cuando haya responsables políticos se les juzgue, aunque luego vayan o no vayan a la cárcel, pero al menos que se sienten en un banquillo y que se les juzgue, ¿no? Y que se apliquen medidas, pues aunque sean liberales como en Islandia, pero algún tipo de medidas en beneficio de la ciudadanía. Bueno, pues como decimos, los jueces en España, pues en una de las sentencias al uso, es que a un caso de una familia afectada por una deuda hipotecaria que debía unos meses y le reclaman todo el préstamo hipotecario más los intereses de demora y las costas del procedimiento, pues le han dado la razón como a los tontos. Ha dicho el juzgado, que tiene competencia en esta materia, en uno de los juzgados de Bilbao, que estima parcialmente la incidencia sobre cláusulas abusivas, que tiene una cláusula abusiva y que le condona 68 euros. Así, como te lo cuento, Susana, y como lo cuento a los oyentes. Entonces, verdaderamente, o sea, en un préstamo que asciende casi a las cifras de 200.000 euros, ciento y mucho mil, que le digan que la única cláusula abusiva que tiene es una y que le descuentan 68 euros, no me digas que no es para decir, pero ¿qué sistema judicial? O sea, abogado, el Alto procurador. Tribunal Europeo no ha hablado de que hay una sola cláusula abusiva. Es más, la mayoría de las sentencias o de las demandas, por no decir todas, se tendrían que declarar nulas o no admitirse a trámite, porque verdaderamente es una gran estafa lo que se ha hecho a la clase trabajadora y a la ciudadanía de este país. Y nos estamos encontrando, ahora que viene un momento ya más que de pre-campaña, de campaña, pues que verdaderamente no encontramos en los programas
aquellos que han puesto ya sobre la mesa alguno de los programas, porque otros todavía no sabemos qué programas van a tener. No han puesto nada. Nada, ni negro sobre blanco ni nada, pues realmente no hay ningún grupo político capaz de romper sus blindajes con la banca, su connivencia con la banca, que es quien les financia, que hay que decirlo con mayúsculas, y digan en sus programas políticos medidas verdaderamente de apoyo y de rescate a la ciudadanía de este país, como se ha dicho, por ejemplo, Syriza en Grecia, que aquí hemos hablado alguna vez de Syriza y demás. No hay ninguna medida. Nosotros no queremos protocolos, ni jabón, ni lavado de imagen a la banca. Lo que queremos son soluciones y soluciones contenidos adecuadas. ¿No, Rosa? Porque es que muchas veces hablamos, tanto en los programas de los partidos políticos, cosas sin contenido. Hablamos de el tema judicial, también, bueno, sí, sentencias, tal, pero que, bueno, 68 euros. Imagínate. Pues dicen, no pero bueno, verdaderamente, el coste que tiene la vista en la que estuvimos, el abogado de cada parte, el procurador de cada parte, que son 4 en total, el juez y el secretario judicial que tuvieron que comparecer, y después el auxiliar administrativo, la infraestructura, los gastos fijos de mantenimiento, solamente eso, o sea, para que alguien diga que realmente lo que da a favor es una estimación parcial con una cláusula abusiva de 68 euros, de verdad que es un vacile, es una tomadura de pelo a la ciudadanía. Y yo de verdad todo ese activismo político de garrafón, que yo lo llamo de garrafón, en el que está muy fácil dar a internet y meterse en las redes sociales y demás, pero luego a pie de obra, en la intervención, en la actuación, en la reivindicación, en el frente a frente, verdaderamente hay muy poca gente implicada y capaz de dar la talla y dar la cara para enfrentarse a toda esta tropelía, porque es que no tiene otro nombre, de gentecilla que realmente está decidiendo la vida de la ciudadanía en nuestro país. Y está decidiendo el futuro sobre grandes temas, y cada vez el tema laboral, el tema de la vivienda, que son derechos básicos y derechos que están recogidos en nuestra Constitución, en fin, pues son más inseguros, son más inciertos, y se va generando una inquietud, un miedo, una incertidumbre cada vez mayor. Y no se puede sostener un sistema bajo estas condiciones, con tanta gente queriendo intervenir a nivel institucional en la política y realmente no sé para qué. Si ¿Para cambiar qué? Cuando ejercemos nuestro derecho al voto, y esto no es para desanimar a nadie, ni mucho menos, teniendo en cuenta que ahora tenemos además las votaciones, las elecciones municipales, pero siempre cuando votamos a un partido político, determinado partido político, pensamos que votamos a ese partido político, ¿no? Un político, votamos esas ideas, votamos ese programa, algunos que tienen, otros que no, pero bueno, que votamos a un programa, unas ideas, pero realmente quizá no estamos votando a un partido político, sino estamos votando a los que mueven los hilos. Efectivamente. De sus partidos, ¿no? Porque al final nos tendrían que defender, nos tendrían que proteger, tendrían que preocuparse, pero ya hace tiempo de cuando surge todo este tema de las hipotecas, poner soluciones que ellos pueden, pero claro, es como estar entre dos aguas, ¿no? Mira, sí, tener contentos a los ciudadanos, pero claro, es que la banca muchas veces... Poderoso caballero, ¿no? Es don dinero. Entonces, en fin, las soluciones que aparentemente se ponen en los programas, como decimos, se plantearán, he traído alguno incluso, protocolos antidesahucios. Y cuando leemos los protocolos de los municipios donde se han establecido, como decimos, es un lavado de cara. No hay ningún freno a la banca porque sigue actuando exactamente igual, Nadie ha reparado ni ha detraído el dinero. No sabemos esos 217.000 millones de euros, solamente a Bankia se le inyectó más de 34.000 millones de euros. ¿Cuándo lo van a devolver? ¿Por qué se les adjudicó? ¿A qué entidades bancarias, qué cantidad y por qué? Y desde luego, o sea, no se ha rescatado a ninguna familia, a ninguna persona, a nadie, y luego la solución que nos dan, que parece que es la única solución, es las viviendas vacías que están en manos de los bancos, que pasen a alquiler social, que eso tiene muy poco de social desde nuestro punto de vista. Pero esas viviendas vacías, ¿qué son? ¿De la gente que han desahuciado? Porque entiendo yo
que antes de esperar a que a la gente desahucien para que esa vivienda esté vacía, hay todo un procedimiento judicial en el que se puede intervenir, que lo hemos contado aquí muchas veces, que en ese momento hay muchísimas soluciones para no llegar al desahucio, inclusive aplicar la justicia por parte de los propios jueces, y de la propia Fiscalía también, porque hay abusos que rayan además hasta con presuntos delitos. Entonces, bueno, ¿qué se hace para que a ninguna familia haya que despojarla primero de su patrimonio y después ya del uso de su vivienda, cuando hablamos de primeras viviendas? Entonces, nosotros sabes que llevamos una propuesta, que estáis inclusive aquí recogiendo firmas, y es muy clara. Entendemos que los desahucios se tienen que parar sí o sí todos, por el tipo que sean, bien sean por alquiler, por propiedad, por productos bancarios o por el tipo que sean. Porque no se debe de dejar a ninguna familia en la calle. Hay que encontrar una solución habitacional adecuada a cada caso antes de dejar a una familia en la calle. Que eso no lo hacen ni en el tercer mundo, ni en el Brasil echan a la gente de las favelas, que lo hemos contado aquí en muchísimas ocasiones. Y después se pueden hacer trajes a medida, pero se pueden buscar plazos, se pueden hacer quitas. Nosotros hablamos de la quita del 100%, de la condonación total. ¿Cómo es posible que a grandes empresas, hoy tenía una revista de un partido político que no sé cuántos millones viene que se han condonado a grandes empresas vinculadas con el Ayuntamiento de Bilbao? Yo alucino en colores. ¿Cómo se puede condonar cantidades indecentes de dinero que se nos llenan los ceros y ahora son con euros y entonces ya no sabemos ni cuántas pesetas son, que los que seguimos pensando en pesetas, ¿no? Sí, que somos de la generación, ojito, ¿no? que bueno, igual no hay que perderlas de vista, porque a lo mejor la solución pasa por volver a la peseta, a un euro que nunca debíamos, desde mi punto de vista, haber entrado, porque se hizo una Europa del dumping social y no una Europa para las personas y una Europa para los ciudadanos, desde un aspecto más humano y más social. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que se pueda condonar a grandes empresas, a clubes de fútbol, a partidos políticos, a sindicatos, a promotoras, a constructoras y a personas y a familias de a pie que lo han dado todo en este país y por este país? No se pueda rescatar, no se le pueda dar una solución adecuada para que pueda seguir manteniendo su patrimonio o al menos residiendo en su vivienda. No, y al hilo de esto, uno no sale de su asombro todos los días. Es decir, ahora ha saltado el caso de IBIMA en Madrid, el Instituto de Vivienda Municipal en Madrid, que han tenido la brillantísima idea del año pasado, 2014, un paquete de 3.000 viviendas que se dice pronto, que eran de su parque municipal, se las han vendido a un banco americano, a Goldman Sachs, un banco de los Estados Unidos, el más grande del mundo, por cierto, por 200 millones de euros. 3.000 viviendas todas habitadas, con inquilinos dentro, por 200 millones de euros, que eso es un regalo. Entonces, Goldman Sachs, ¿qué ha hecho? Ha creado una filial en España que se llama Casa Cibeles, que está implantada en Madrid. Y estos, ¿qué están haciendo ahora? Al que pagaba 45 euros de alquiler social, le piden 450. Han multiplicado por 10 la cifra de alquiler. Pero es que además, cuando estos inquilinos accedieron a esas viviendas en el 2007, IBIMA les prometió que en el 2017 serían suyas por 60.000 euros. Pero es que ahora la filial de Goldman Sachs, Casa Cibeles, les está pidiendo 150.000. Se da la circunstancia de que esas 3.000 familias, casi todos están en el paro. Otros perciben la renta de garantía social, en fin. Entonces, es gente que no va a poder acceder jamás. ¿Qué va a ocurrir al vencimiento en el 2017? Que se van a tener que ir a la calle. Y nos vamos a encontrar con 3.000 familias de golpe y porrazo desahuciadas. Es una política de dejar a la gente con miedo, con inseguridad continua ante los derechos más básicos, como decíamos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, que son derechos, que la vivienda no es un lujo, la vivienda es un derecho. Y toda persona tiene que tener la posibilidad de tener un techo y de no ser despojado de él. Entonces, en aquellos casos en los que en un determinado momento pudimos acceder a una compra o a un alquiler y demás, eso hay que intentar velar porque no se dé ningún retroceso en esas condiciones. Entonces, lo que no puede ser es despojar de todo el patrimonio a la clase trabajadora y a la ciudadanía de este país en aras de darlo a fondos buitres
y a carroñeros. O sea, es que es increíble lo que está pasando, ¿no? Ya son recortes en derechos sanitarios, en educación, en prestaciones, en servicios sociales, en derecho al trabajo, en derecho a la vivienda. Entonces no sé qué más nos falta. Es que ya en el siglo, en el año en que vivimos, que se supone que tendríamos que avanzar y mejorar, hablamos de vivienda, un lujo, tener un trabajo es un lujo, comer es un lujo también. Es un lujo. Acceder a la cultura es un lujo. Sí. ¿Qué nos queda? Pues, es que al final estamos volviendo para atrás ya. Continuamente. No sé, estar en la calle Pues, mirando al sol, que tampoco hay sol, porque aquí el sol es un lujo. Pues con lo cual... Una de las cosas que decimos, que nos quitaron tanto, que nos llegaron a quitar hasta el miedo, porque ya no tenemos nada más que perder. Y entonces no vamos a perder la dignidad y tenemos que luchar por defender nuestros derechos y ni un paso atrás, ¿eh? Luego vemos lo que decimos, que hay un déficit democrático terrible. Estamos ahora con un asunto, con unos vecinos del barrio bilbaíno de Txurdinaga, y es... ¿Cómo está el tema? Pues mira, está el tema en que los vecinos lo que nos transmiten están muy ofendidos, muy indignados. Primero, porque Viviendas Municipales reconoció que hubo un error en cuanto a las cartas que les llegaron con unas rentas en demasía, pero el error político nadie lo paga. O sea, yo soy política, que me han decidido, imagínate, ponerme en un cargo institucional, cometo una serie de errores o permito que se cometan las empresas o las personas que trabajan en mi organización, en mi institución pública, y no pasa nada. O sea, la administración controla al administrado, pero el administrado jamás puede controlar a la administración. Es el mundo al revés. Y entonces, cuando pides explicaciones, resulta que eres una rara avis. Y dices, oiga, perdone, ¿y el precio político de esto? O sea, aquí cualquiera se puede equivocar dejando a la gente en una situación de desesperación, tomando pastillas porque no podían ni dormir de los nervios que les entraron, y aquí no pasa nada. Eso no ha ocurrido. Bueno, pues tuvimos una reunión hace una semana aproximadamente con el alcalde de Bilbao y con el concejal de urbanismo, Eduardo Maiz, que es el presidente efectivo, y el presidente nato de Viviendas Municipales es el alcalde. Y bueno, estamos sorprendidos de que les han mandado incluso, o sea, les han llegado unas cartas a los vecinos, las cartas los vecinos las sienten como intimidatorias y amenazantes. Pero es que hay una serie de cosas que yo de verdad, por eso digo que es un déficit democrático de que no se pueda permitir que entremos, por ejemplo, en una plataforma antidesahucios en un consejo de administración o en un consejo de dirección, cuando a 4 familias, que en principio parecía que eran 8 y estamos ahí a ver cuántas son y cuántas dejan de ser, se les habían mandado cartas de desahucio y llevan 23 años viviendo allí y se les dijo que en 90 días tenían que dejar la casa. Entonces, hombre, gente que lleva 23 años, pues imagínate la situación que se da. Que parece ser que ahora no cumplen el reglamento y nos dicen, oiga, es que hace 5 años la misma situación que me dicen que no cumplo hoy, tampoco la cumplí hace 5 años. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? No será del que la incumple, sino del que tiene que hacer, velar y cumplir por esas condiciones. Pero las condiciones no tienen que ser arbitrarias, ahora sí, ahora no, y depende en qué momento, cuando nos viene bien a la administración. Bueno, pues por ejemplo, nos niega, dice que no existe ninguna negociación, dice que no habrá ninguna negociación de la renta, en fin, una serie de cosas. Amenaza cuando, si no firman el contrato, supone renunciar a la continuidad del uso de la vivienda. Vamos, que no se puede negociar con viviendas municipales ni con ninguna institución ni administración pública, porque sí o sí el reglamento parece ser que es dogma de fe y está en las tablas de Moisés, es palabra de Dios y hay que cumplirlo. Entendemos que muchas veces es más fácil cambiar un reglamento o una ley para adecuarlo a las necesidades de las personas que siempre van por delante, que no echar a las familias de su casa. En todo caso, si hay es la única solución, habrá que buscar la manera más idónea y las condiciones más adecuadas, si no se puede buscar otra solución. Nosotros lo que entendemos es que es un claro recorte, que además lo que quieren hacer es que firmen unos alquileres que con la nueva ley de arrendamientos urbanos, que tiene un nombre horroroso que yo nunca me quiero acordar. Ley de promoción al alquiler y a la... Que estuvimos en el Senado cuando se aprobó aplicando el rodillo del PP con mayoría absoluta, no permitieron ninguna enmienda, y es una ley de desahucio express, sí,
que si ya están mal las condiciones de endurecimiento de la ley anterior, pues con la actual, en el momento, para que la gente sepa, de un mes de impago, la gente puede tener una demanda y una carta con orden de desahucio, que si en 3 días no se opone en el juzgado o en hervalación, que significa que en 10 días paga o paga, las costas del procedimiento y lo que debe con los intereses, va a la calle. Rosa, Nacho, nos tenemos que ir a publicidad. Bueno, nos vamos a ver dentro de poquito, seguiremos avanzando en estos temas, conociendo cómo está el caso de Txurdinaga. Antes de irnos a publicidad, Nacho, recordamos las reuniones de la plataforma Sendía, donde pueden, además de aquí, de esta casa de Tele7 Radio 7, donde tienen esas hojas con la propuesta de Sendía y con la hoja de firmas para firmar. ¿Cuándo os reunís? Pues mira, Nacho. nos reunimos todos los viernes a las 7 de la tarde en el Casco Viejo en Bilbao, en el Centro Cívico de La Bolsa, que está en la calle Pelota número 10. Que por favor la gente acuda, que nos llamen los teléfonos, que firme nuestra propuesta. Llevamos 100 y pico mil firmas recogidas, queremos seguir recogiendo firmas y con ellas volver a todas las instituciones donde tengamos que ir a reivindicar nuestro derecho a la vivienda y por un alquiler público y por un derecho efectivo de la vivienda. Luego hay otra cosa que quería recalcar rápidamente, aparte que vamos a realizar varias actividades y demás, que el martes que viene, día 21, a las 5 de la tarde, en la Cultur Virica, que está en la Plaza Amboto número 5 de Derio, vamos a dar una charla a través de una asociación de mujeres que nos han invitado para hablar sobre el tema de los desahucios. Para que la gente que nos escuche, si se quiere acercar, también tendrá la posibilidad de hacernos preguntas y aclaraciones sobre el tema de las hipotecas, de los impagos y de los desahucios en general. Pues ahí nos veremos en Derio y de todas maneras dentro de poquito aquí en Objetivo Vizcaya. Luego comentamos nuestra siguiente fecha, ya después del puente de mayo, y nos volveremos a ver. Rosa, Nacho. Hasta Casco. siempre, hasta siempre. Gracias a vosotros. Muchas Un placer. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta seguimos avanzando poquito a poquito en esta tarde de jueves con muchos temas y con muchos invitados que van a ir pasando por este plato. O sea, después de la publicidad, eso sí no se nos va.